tal? Buenas noches. Bienvenidos a El Vértice, bienvenidos a esta edición de miércoles 21 de octubre de 2020, como pueden comprobar, con novedades. La principal novedad es que nos encontramos de nuevo en el plató, en el estudio de Comarcal Televisión, gracias a todos los profesionales que componen esta casa y que han permitido que de nuevo volvamos a encontrarnos aquí en este lugar con los protagonistas y con los contertulios que también nos van a acompañar en unos minutos para analizar cómo está la situación regional, nacional y cuáles son algunos de los asuntos más destacados que vamos a poner encima de la mesa. Ya saben ustedes, la actualidad manda una vez más, una semana más, el COVID-19 que está siendo protagonista a nivel social, económico y también social. Analizaremos cómo ha sido este mes de confinamiento, esa fase 1 flexibilizada que ha tenido a la ciudad de Lorca, al casco urbano, en una situación afectando a 60.000 personas. Se ha levantado ese confinamiento, esa fase 1, pero recuerden que las restricciones regionales todavía siguen en pie. 66 personas como mucho en las reuniones familiares y no familiares. Recuerden que 40% de reducción de aforo para el interior de los bares y restaurantes y el 75% en los comercios. Uso de mascarilla, gel hidroalcohólico, todo lo que ustedes ya conocen, pero que se sigue manteniendo en esta situación que estamos viviendo en la región de Murcia. Queremos dar la bienvenida a nuestro primer protagonista con el que vamos a analizar esta situación, ese levantamiento de la fase 1 y también analizar cuáles son los números de una ciudad de Lorca que está sirviendo como ejemplo para otras localidades de la comarca, sobre todo en ese punto C-COVID que hay en la Ciudad del Sol y que está sirviendo a otros profesionales, tanto del Ayuntamiento de Águilas como del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para lo que son las tomas de rastreo. Tenemos, en primer lugar, como decimos, al alcalde de la ciudad, de José Mateos. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Unos días intensos, unos días en los que se ha venido trabajando junto con ese mando único de sanidad a nivel regional, donde se han puesto encima de la mesa los datos de los últimos 15 y 7 días y donde se ha tomado la decisión de levantar esa fase 1, como decimos. Una buena noticia dentro de la gravedad y de la situación que tenemos en la comarca, alcalde. Sí, porque la fase 1 era necesaria y ha servido, es decir, ha sido útil. Hemos bajado de una forma considerable el número de casos en la ciudad, que era lo importante, y además ha servido para aliviar la presión sanitaria sobre el Hospital Rafael Méndez, ¿no? Es verdad que ha sido 5 semanas de responsabilidad, de sacrificio, e incluso para el sector comercial y el sector hostelero de sacrificio, ¿no? de esfuerzo, porque se ven muy afectados en cuanto a su negocio, ¿no? Pero ha valido la pena. Yo quiero dar las gracias a todos los lorquinos, a todas las lorquinas, porque se ha hecho un esfuerzo para bajar esa tasa de contagio y, como has comentado, ¿no? Esto no significa que podamos bajar la guardia y que ya ha pasado todo. Al contrario, ahora, además, si cabe, sabiendo lo que cuesta, el sacrificio que cuesta y el esfuerzo que cuesta estar confinados, tenemos que hacer ese esfuerzo para no dar un paso atrás, ¿no? La vecina ciudad de Totana estuvo confinada y ha vuelto y sigue lamentablemente confinada en estos días y por lo tanto nos tiene que servir para aprender a seguir con la guardia alta. Mascarilla, distancia social, uso hidrogeles y sobre todo limitar las reuniones sociales, las reuniones familiares al mínimo posible porque se está demostrando que eso está siendo uno de los principales vectores de contagio. Como comentaba, pues esas restricciones que se mantienen en pie. ¿Cuáles son los números? ¿Cuál es la incidencia? ¿Cómo ha ido disminuyendo para tomar esa decisión de levantar la fase 1? Las 2 primeras semanas de confinamiento los números eran altos, estábamos en una media cuando entramos de 75-80 casos diarios, es decir, 70-80 personas, lorquinos, que aparecían contagiados y un porcentaje importante necesitan hospitalización, que eso es lo grave. Ahora, a partir de la tercera semana, se había empezado a bajar los casos, pero lamentablemente surgió el brote inesperado y ya controlado del Hospital Virgen del Alcázar, con lo cual nos impidió continuar con esa curva de descenso que había. Y a partir de otra vez de pasadas 2 semanas del brote del Virgen del Alcázar, se ha vuelto a tener una tendencia descendente. La semana pasada hemos estado en una media de 35 casos diarios aproximadamente, es decir, hemos pasado de 75-80 a 30-35, casi un tercio, y lo que sí queremos hacer es un llamamiento también a la tranquilidad en cuanto a las cifras. Las cifras
de contagios que se dan día a día por parte de la comunidad autónoma, del mando único sanitario, pero hay que tomarlas en una media al menos semanal, porque un día salgan 4 y el otro día salgan 60, pues tenemos que irnos a 30, a una media de esos 2 días, ¿no? Hay que tener una visión, una perspectiva más amplia, no alterarnos cuando salgan cifras un día alto, ni confiarnos cuando salgan unas cifras muy altas, ¿no? Tenemos que tener sentido común y pensar que el virus está aquí para quedarse muchos meses, y lo que tenemos que hacer es tenerlo con nosotros, pero controlado. Y eso se hace manteniendo la guardia, manteniendo las medidas de seguridad. Las administraciones públicas vamos a hacer lo que tenemos que hacer, la comunidad autónoma con el mando único sanitario tiene que hacer lo que tiene que hacer. Nosotros, el ayuntamiento, tenemos que hacer lo que nos corresponde, vamos a seguir con los controles de policía local, vamos a seguir con esos 30 rastreadores que, como bien has dicho, vienen de Águilas y de Puerto Lumbreras, de ambos ayuntamientos, a formarse aquí para formar sus propios equipos, porque les han visto que el equipo de Lorca, los 30 rastreadores que tenemos, están funcionando y muy bien en emergencias y protección civil, y vamos a seguir con la campaña de información, vamos a seguir entregando material sanitario, esas mascarillas, especialmente a los trabajadores agrícolas, que son los que menos posibilidades tienen de adquirirlas. Vamos a seguir con los controles en el transporte, ya que siguen las restricciones del 50% en el transporte de autobuses, de furgonetas, incluso en los vehículos particulares, y nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano. Pero esto no es cosa solo de las administraciones públicas. Cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, en nuestro domicilio, en nuestras reuniones sociales, tenemos que poner de nuestra parte, porque si no es imposible. No puede haber un médico por cada ciudadano, no puede haber un policía en cada calle, y no podemos controlar todos y cada uno de los autobuses, furgonetas o vehículos particulares. Tenemos que hacer, si cada uno de nosotros, en nuestro ámbito privado, como ciudadanos, como vecinos de Lorca, somos capaces de mantener las medidas mínimas que por todos conocidas, lo vamos a controlar. Y nosotros, desde el ayuntamiento, haremos lo que tenemos que hacer. Pero sin esa colaboración, sin esa conjunción, administraciones públicas, ya sea comunidad autónoma, ya sea Estado o ya sea ayuntamiento, pero también que pongamos cada uno de nuestra responsabilidad personal, si no lo hacemos juntos va a ser mucho más difícil controlarlo. Hay que concienciarse, por supuesto que sí, poner cada uno su granito de arena. Alcalde, no sé si ha hablado últimamente con la alcaldesa de Águilas, con Mari Carmen Moreno, precisamente también desde, como ha comentado, de Águilas y de Puerto Lumbreras, con ese trabajo de rastreadores. Está preocupando, ¿no?, también la situación en la que se está encontrando Águilas en los últimos días. De ahí el tener que poner el punto COVID que ya ha puesto el gobierno autonómico, y también la búsqueda de rastreadores, ¿no? Sí, al final yo creo que tarde o temprano vamos a pasar todos los municipios por las mismas situaciones. El virus no entiende de fronteras, no entiende de límites administrativos, y al final, si en Lorca hemos estado antes, primero estuvo Totana, después estuvo Lorca, ojalá que no, ¿verdad? Pero es probable que también Águilas y Puerto Lumbreras pues también se vean afectados con una mayor incidencia que la que han tenido hasta ahora. Pero no solo pasa a nivel regional. Hace 2 semanas o 3 semanas se hablaba del milagro asturiano, de cómo hacían en la Comunidad Autónoma de Asturias para que no tuvieran contagios, y hoy están casi igual o peor que el resto de las comunidades autónomas, ¿no? El virus es impredecible, y lo que no entiende es de fronteras. En Águilas están preocupados, he podido hablar con la alcaldesa, y efectivamente lo que está intentando hacer es adelantarse, ¿no? Decir, nos miran a Lorca, oye, vosotros habéis pasado ya por aquí, ¿qué habéis hecho que os haya funcionado? ¿Qué habéis hecho que no, para no perder esfuerzos también ahí? Efectivamente han estado formándose y van a formar, como ha hecho el Ayuntamiento de Lorca, su propio equipo de rastreadores, que es muy importante. Yo estoy convencido que ha sido esencial que un equipo de rastreadores, 30 personas en Lorca, llamando, comprobando que se cumplen las cuarentenas, haciendo las comprobaciones y los controles oportunos, para que todo el mundo cumpla con su deber. Si eres positivo o has estado en contacto con un positivo, tienes que aislarte en casa. Y si no puedes, por tus circunstancias sociales, te vamos a facilitar tanto una estancia si no puedes aislarte, y si tienes problemas de subsistencia, le estamos llevando la comida, pagando los recibos para que puedan aislarse en casa. Eso es esencial. Águila lo va a poner también un punto COVID, de toma de muestras COVID. Ahora mismo en Águilas no había ningún punto. Venían a Lorca, al centro COVID, con lo cual le va a servir también a ellos de alivio y agilidad para sus puntos, y esperemos que tanto Águilas como Puerto Lumbreras puedan controlar la situación, y que sin ir a contagio cero, porque eso es imposible, pero que sí que tengan unos contagios controlados,
y que sean soportables por la situación sanitaria. La trazabilidad que es importantísima y en relación también a algunas personas, ¿no? Hay algunos colectivos que el tema de traslados, el tema de venir a Lorca era una dificultad y de ahí el que también en Águila se haya puesto ese punto COVID. Hablaba anteriormente de datos, de días, es algo que sobre todo los que seguimos el día a día, el número de datos que se van produciendo en la región de Murcia nos llamaba la atención. ¿Cómo era posible que había unos días unos números tan altos y otros tan bajos? ¿A qué se debe? Porque ha sido algo continuo, no ha sido a lo mejor algo irregular, sino que venían días que había muchos casos, posteriormente no había prácticamente casos, no se aparecía en la lista que da la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al día siguiente había un incremento elevado. ¿A qué se ha debido esos datos tan dispares? Sí, estábamos viviendo casi lo que estábamos pendientes de los datos, casi en una montaña rusa, ¿no? Lo mismo era un dato arriba que un dato abajo. Al final, en Lorca sí que se han hecho, y eso está comprobado, sí que se hacen todos los días, desde que se puso antes del punto COVID en Ifelor, entre Campillo y San Diego, se hacían unas 400 pruebas PCR diarias. Desde que está el punto en Ifelor, que es más cómodo, que es más sencillo, que está muy bien organizado, el circuito se tarda muy poquito tiempo, se hacen alrededor de 500 pruebas al día. Todos los días se realizan pruebas. El problema o la cuestión está en que todas esas pruebas se mandan a los laboratorios en Murcia y a Cartagena, a la Virgen de la Risaca y a Santa Lucía, y en función de cuando entran los datos de Lorca, si por lo que sea durante el laboratorio los datos aparecen después de las 12 de la noche, se vuelcan los datos en el sistema informático después de las 12 de la noche, ese día no aparecen, aparecen todos acumulados al día siguiente, que entran los del día anterior y los de este día, entonces salen las cifras de 60, 70, 80, cuando el día anterior ha habido 3 o 6, ¿no? Con lo cual, las tomas en las muestras en Lorca se llevan bien, se llevan al día, se están citando, según aunque es competencia del Servicio Murciano de Salud, se están citando con cierta celeridad, pero la cuestión está en cuando se toman las muestras de Lorca y van a Murcia o Cartagena, cuando analizan las muestras y las suben al circuito. Hay que decir que en Murcia y en Cartagena analizan las de Lorca, las de Murcia, las de Cartagena, las de Yecla, las de Caravaca, es decir, las de toda la región, y se producen esas acumulaciones de pruebas que pueden originar que salten por unos minutos, aunque los datos de un día, los de hoy, si entran al sistema informático a las 12 y 5 minutos, ya no aparecen hasta el día siguiente, ya el día de hoy no aparecen. Por lo tanto, esa es lo que nos llama la atención, ¿no? A todos, ya nos han dado esa explicación y lo que tenemos que hacer es mirar los datos siempre con una perspectiva de varios días y hacer la media de esos días. De 7 y de 15 días, ahí a la hora de analizar los datos y lo que son las pruebas que están recibiendo. Otro de los temas importantes, lo ha comentado, se va a seguir trabajando el tema de controles de autocares, ese trabajo intenso que se ha venido desarrollando con policía local, la entrega de mascarillas. Se ha reducido también muchísimo el caso de positivos COVID entre los inmigrantes y trabajadores agrícolas, ¿no? Sí, ha habido una reducción, gran parte de la reducción que hemos tenido, de estos 2/3 de reducción que hemos tenido, ha sido en parte los trabajadores agrícolas. Se ha hecho una campaña intensa de comunicación. Hemos traído incluso, en varias ocasiones, nos ha visitado el cónsul de Ecuador en Murcia para lanzar esos mensajes a su comunidad. Se han intensificado los controles de policía local en los propios autobuses e incluso en los centros de trabajo, en los que también, hay que decirlo, el Servicio Murciano de Salud ha hecho también tomas de muestras y hemos hecho también campañas informativas en varios idiomas. Y al final ese conjunto de actuaciones, insisto, también con los rastreadores municipales, ese equipo de rastreadores, que lo que ha hecho ha sido dedicarse solo a eso, 30 personas dedicadas a llamar, a la trazabilidad de la información, con lo cual lo que hemos hecho ha sido descargar de trabajo a los centros de salud, ya que esa función la estaban haciendo principalmente el personal sanitario de los centros de salud, que estaban en nivel rojo, con lo cual nosotros desde el Ayuntamiento, con nuestros propios medios, con nuestro propio personal, lo hemos asumido con el doble objetivo. Primero, disminuir la carga de trabajo en los centros de salud, pero también tener una persona dedicada en exclusiva, las personas formadas que saben hacer las preguntas, que saben hacer los seguimientos, y creemos que gran parte del éxito de esa reducción viene por esa doble función, tanto de los rastreadores como también de los controles de policía local. Y luego también otro conjunto de medidas, ¿no? Se están haciendo desinfecciones, tanto en los barrios, en las pedanías, se están repartiendo ese material y entre todos pues se están consiguiendo esas cifras y, por supuesto, también la implicación y la concienciación de la ciudadanía. Sin eso,
por muchas medidas que tomemos, si el vecino de Lorca, ya sea de un barrio o de una pedanía, no está concienciado y no toma las medidas propias de seguridad, los demás poco podemos hacer. ¿Hay un sector de la ciudad ahora que preocupe más o menos, un colectivo que preocupe más o menos? ¿O los resultados nos están dejando datos más o menos parejos? Nos están dejando datos parejos. Es verdad que hubo un momento en el que los trabajadores agrícolas tenían unos datos más elevados que el resto, pero hoy los datos están al 50% entre personas de otras nacionalidades, de las decenas de nacionalidades que tenemos y de nacionalidad española. Se ha equilibrado la situación y tenemos que incidir tanto en los mensajes para saber llegar tanto a las personas de otras nacionalidades que están conviviendo con nosotros, que comparten espacios con nosotros, que van a los mismos supermercados, que van a las mismas grandes superficies y también a los lorquinos, ¿no? Que tenemos que saber que esto no es cosa de uno sino de otro, sino estamos todos metidos en el mismo saco. Salían los datos del censo ayer, somos 97.000, qué difícil es controlarnos a todos, alcalde. Es que cada uno, como decimos aquí popularmente, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y por lo tanto es muy complicado. Lorca es una ciudad muy compleja, un término municipal muy complejo, con muchas pedanías, con barrios también complejos, con distintas características entre ellos, y por lo tanto, insisto, responsabilidad personal. Nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano, vamos a seguir haciéndolo, pero si cada uno de nosotros, y esto le he tomado y lo he dicho varias veces, le he tomado el símil al director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, que decía que cada uno de nosotros tiene unas tijeras para acortar la cadena de contagio. Si cada uno de nosotros nos ponemos la mascarilla, nos lavamos las manos, mantenemos la distancia física y reducimos las reuniones sociales, nosotros estamos utilizando esa tijera para cortar. Si cada uno de nosotros cortamos, el virus deja de propagarse. Es verdad que es complicado, es verdad que hay colectivos que les cuesta más, especialmente, y no solo en Lorca, sino se está viendo en toda España. Hoy daban los datos de la edad media, los jóvenes, la edad media hemos pasado de marzo a abril, en el que los enfermos tienen una edad media de 65 o 70 años, ahora está en la horquilla de los 30 35, quiere decir que tenemos que saber llegar también a los más jóvenes, que no son inmunes, que puede ser que ellos tengan menos síntomas, pero lo que hacen es transmitir a sus padres, transmitir a sus abuelos, transmitir a sus familiares, a su entorno de trabajo, y por lo tanto tenemos que ser capaces también de hacerles ver que ahora toca lo que toca, ahora no podemos juntarnos a beber, no podemos juntarnos a hacer los típicos botellones, no podemos hacer las fiestas que se hacían en unas condiciones normales, pero porque no se puede, porque no es que si van 15 chavales y chavalas a beber se pongan los 15 enfermos, es que de esos 15 exponencialmente van a sus familias, van a sus centros de trabajo, van a sus centros educativos y se nos va de las manos. Tienen que saber que hay una responsabilidad de todos y también de los jóvenes, aunque todos hemos sido jóvenes, nos ha gustado salir, nos ha gustado relacionarnos con nuestros amigos, con nuestras amigas, pero ahora toca lo que toca y tenemos que ser conscientes de ello. Toca quedar en casa y próximamente celebrar cuando se pueda celebrar. De hecho, la media por una persona son 3 contagios, o sea, se triplica lo que es la tasa. Hablando de los jóvenes, vuelta al colegio, ya presencial, a partir del pasado jueves ya se dio la luz verde para la vuelta de los más pequeños y no tan pequeños, los adolescentes, clases semipresenciales. ¿Cómo ha sido esa vuelta? Porque creo que ha habido también algunos casos ya que se han detectado y están controlados en algunos centros. Sí, la vuelta ha sido con normalidad, en el sentido en el que no es fácil arrancar el curso escolar, desde las asociaciones de padres, desde los propios centros educativos, se veía la necesidad de esa vuelta al cole, esa vuelta a las aulas de forma controlada, pero a los niños ya les hacía falta también esa educación semipresencial o presencial, esos horarios, esas rutinas, ese socializar con todas las medidas de seguridad, pero socializar con sus compañeros. Es verdad que ha habido casos y va a seguir habiéndolo. Si vamos a tener una media, por poner un ejemplo, de 30 casos al día en Lorca o 40, si de esos 30 hay 5, porque por estadísticas son menores de 16 años, esos 5 están escolarizados. Pero pasa en Lorca, pasa en toda la región de Murcia, en España, que hay una parte que están escolarizados. Hay un protocolo de la Consejería de Educación de la región de Murcia, en el que, en función del número de niños, se aparece, se aísla o no se aísla una clase. Si es uno solo se aísla el niño. Si sale ya más 2 o más, ya se aísla esa clase y ya se hacen las pruebas en función de la evaluación, se hacen PCR o no, en función de cómo evalúen el personal sanitario. Pero tenemos que aprender a convivir con el virus,
por lo menos hasta que haya una vacuna eficaz y una vacuna generalizada. Y dentro de esa convivencia está que de cuando en cuando, esporádicamente, salgan algunos casos en los centros escolares de Lorca, como están saliendo en el resto de la región. Ayer, en estos días, teníamos 4 casos distribuidos en distintos colegios. En la región creo recordar que eran casi 200 los que había ya, ¿no? Con lo cual estamos en una normalidad igual como puede pasar en cualquier otra localidad de nuestra comunidad autónoma. El tema de las ayudas para los sectores, sobre todo los más perjudicados, hostelería, comercio, ha recibido críticas por las ayudas, que era calderilla, que son limosnas, que no han llegado en tiempo y forma, manifestaciones de los autónomos. ¿Cómo está esa situación? ¿Se ha reunido de nuevo con esos colectivos? ¿Ayudas directas de 2.000 euros? Nosotros entendemos la situación, es decir, para cualquier comerciante de Lorca, hostelero, pequeño comercio, la situación es muy dura, ¿no? Pero yo sí quiero reivindicar que el Ayuntamiento de Lorca ha sido el único ayuntamiento en el que se han establecido esas subvenciones, esas ayudas para comerciantes y hosteleros. No hay ningún ayuntamiento de la región de Murcia que lo haya hecho, porque son ayudas complicadas, al final nos debemos a la ley de subvenciones, que tenemos que aplicarla, que tiene una serie de requisitos, no puedes tener deuda con el ayuntamiento, no puedes tener deuda con la seguridad social, tienes que tenerlo todo en regla, tienes que cumplir una serie de requisitos que es que o lo hacemos o luego estaríamos, si la consideramos sin tener en cuenta eso, nos pasaría como con el terremoto, que a las pocas semanas tendríamos que estar pidiendo la devolución con intereses de esas ayudas. Es verdad que pueden parecer poco, pero es cierto que también el Ayuntamiento de Lorca y cualquier ayuntamiento de España somos las administraciones. Primero, no tenemos competencia en comercio y luego somos los que menos recursos tenemos. Hemos hecho un esfuerzo muy importante desde el Ayuntamiento de Lorca, que puede saber a poco, lo entendemos perfectamente, que se ha hecho lo mejor posible para llegar al máximo de comerciantes posible, que no quepa ninguna duda. Esa ha sido esa primera ayuda de 500 euros que le ha llegado a más de 500 comerciantes y mercaderes, también personas comerciantes del mercado semanal, y ahora se está estudiando la fórmula de hacer una nueva convocatoria, que fue lo que se aprobó en el Pleno, estudiar esas ayudas directas, aunque con la normativa que tenemos, que nos viene tanto desde la Comunidad Autónoma de Murcia como del Estado, la ley de subvenciones y la ley de haciendas locales, no podemos hacer todo lo que quisiéramos, sino que hay que seguir unas pautas obligatorias, porque tenemos la experiencia de que cuando no se sigue o no se da toda la información o se hace deprisa y corriendo, el terremoto, las ayudas al terremoto, hemos estado muchos años intentando solucionarlas porque desde el principio, con toda la buena voluntad del mundo, se quiso hacer rápido y luego vienen las madres mías con las devoluciones. La actualidad manda, clave COVID-19, mayor parte de la entrevista como siempre, pero me gustaría tocar también, para ir terminando, 2 asuntos de clave municipal. Las ordenanzas fiscales que se van a aprobar, hay un pleno extraordinario a finales de mes de octubre, principios de noviembre. ¿Se están buscando los apoyos? ¿Se van a encontrar los apoyos para sacar adelante esas ordenanzas fiscales? ¿Cómo están las negociaciones? El Partido Popular ha dicho que todavía no ha visto ningún papel, que hasta que no vea papeles no va a apoyar nada. Izquierda Unida también parece ser que hay una reunión pendiente. ¿Cómo está la situación? ¿Va a poder encontrar los apoyos, alcalde? Nosotros vamos a buscarlos. Yo creo que en estas alturas, en esta situación de crisis sanitaria, en esta situación de crisis social y económica asociada a la crisis sanitaria, tenemos la obligación de buscar apoyos y tenemos la obligación de encontrarnos, ¿no? Nosotros vamos a hacer, se han mantenido ya contactos con todos los grupos municipales. El concejal de Hacienda, Isidro Avellán, mi compañero Isidro Avellán, ha tenido contactos con todos y vamos a intentarlo hasta el final. Yo creo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para unas ordenanzas fiscales que ayuden a los que más lo necesitan. Y en este caso, en esta situación, son los comerciantes, precisamente, los hosteleros, los que están necesitando de ese apoyo extra. Nosotros creemos que tenemos que estar todos a la altura de lo que nos toca. Tenemos mucho espacio para discrepar, para hacer oposición, para mostrar diferencias, pero creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo. Desde el equipo de gobierno lo vamos a hacer, pero también la oposición tiene que saber estar a la altura de lo que esperan los lorquinos y las lorquinas de sus representantes políticos, de todos. Lo vamos a intentar hasta última hora, y yo espero que con las aportaciones de unos, con las aportaciones de otros, podamos llegar a un acuerdo y unas ordenanzas fiscales que sirvan para echar esa mano en salir de esta situación. Pues alcalde, Diego José Mateo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el Vértice. Regresamos al plató, ojalá que sean muchas veces más las que nos acompañe, y bueno, pues volvemos a retomar un poco la normalidad. Sí, al final yo me he alegrado mucho de que sea de nuevo en el plató, ya hemos tenido alguna videoconferencia, es señal de vuelta poco a poco a la normalidad,
y espero, como has dicho, que esto se pueda prolongar en el tiempo, que será señal de que van las cosas mejor. Enhorabuena por el trabajo y por ese reflejo que otras ciudades ya están teniendo en Lorca a la hora, sobre todo, del trabajo que se está desarrollando en Lorca. Muchas gracias. Con Diego José Mateos hemos abierto este bloque del Vértice, pequeño alto en el camino, no se muevan porque a continuación la tertulia.